A continuación, voy a hacer la entrevista al señor alcalde del municipio de Isa, Boyacá, Diego Armando López Guarón. Primera pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Tatiana, el Estado es el conjunto de instituciones que existen dentro de un país o una nación, que trascienden sobre el tiempo. El gobierno son las personas que administramos esas instituciones. Y la nación es el grupo de personas, de comunidad, ¿ya?, que nos une una sola razón, que es el origen, en este caso el ser colombianos. Nosotros, absolutamente todos, hacemos parte de la nación. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Participación política es la que ejerce cualquier persona sin necesidad de administrar un cargo público. Participación política puede ser una marcha, una protesta, donde los intereses de esa pueden trascender en un tema político. Y la democracia sí es un ejercicio participativo donde toda la solución o el punto al que quiere llegar está en manos y en decisión de la comunidad. Es un ejercicio totalmente participativo donde todos nosotros sumamos bajo un solo objetivo y somos los que somos decisivos. Esa es la diferencia. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Correcto. La diferencia entre la política es el ejercicio de administrar los recursos públicos de una nación o del Estado. Y lo político es lo que nos caracteriza a todos nosotros, la distribución política, lo que nos caracteriza, por ejemplo, como pueblos, como ISA, como barrios, lo que nos distingue una cosa de otra, que nos distribuye totalmente. Esa es una diferencia entre lo político y la política. La política es ejercer una administración y lo político es cómo estamos distribuidos. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política es un conjunto de actividades que trascienden hacia un solo objetivo. O sea, un conjunto de grupo de personas, de actividades, de actitudes que tienen ese grupo de personas, ya tras un objetivo final. Entonces es una suma de muchas razones lo que lleva hacia un objetivo político en este caso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues los deberes y derechos del ciudadano en este tema de cultura política pues es saber ejercer la democracia, respetarla también, hacer el ejercicio participativo político, pero de una buena manera. Considero que es un deber y a la vez es un derecho. Saber defender nuestros intereses, pero de una buena manera, y ojalá siempre involucrándonos dentro del tema democrático. Nosotros, bajo la democracia, podemos tomar decisiones muy importantes para nuestro país, para nuestro estado, en el momento en el que, dependiendo de donde estemos ubicados, si estamos en un municipio, o estamos en un departamento, o en decisiones de índole nacional, ejerciendo la verdadera democracia. Considero que es un deber y un derecho de los más importantes que todos tenemos. Bueno, de acuerdo a sus respuestas, estoy de acuerdo completamente y me siento segura respecto con su entrevista. Es un tema que es supremamente amplio, Tatiana, es un tema que es supremamente amplio y que pues realmente tiene muchos puntos de vista, ¿no?, que difiere de la posición de las personas, pero es bien interesante y ojalá sigan hablando en ese tema. Bueno, muchísimas gracias por su entrevista. Que tenga buen día. Que estén bien. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Leivita Tienes Peniel Suancha, del curso de Ingeniería de Sistemas. Este video es de Cultura Política y mi número de grupo es 821. A continuación empezaría la entrevista con el señor Pedro José López Puerto, el cual es un abogado especialista en Derechos Humanos y en Derecho Tributario y Aduanero, catedrático universitario y actualmente concejal del municipio de Isa, Boyacá, como vicepresidente. La primera pregunta sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Buenos días, Tatiana. Muchísimas gracias por haberme escogido para esta entrevista. Para dar unos conceptos sobre Estado, sobre Nación y sobre Gobierno, es importante primero definirlos. El Estado como tal es una comunidad, es un pueblo organizado políticamente en un territorio
con unas normas y con un sistema de gobierno. La nación, como su misma palabra lo dice etimológicamente hablando, viene del latín, de la raíz latina nation, que significa donde nació, nacer. Entonces nacemos en un estado, en una nación, nacemos en un territorio y pertenecemos a eso. Por eso la nación es el lugar donde uno nace, donde uno se establece y donde uno vive, donde uno es ciudadano. Y el gobierno pues es la forma de administrar el Estado o la nación, es la forma en que se administran los bienes y se administran las personas que conforman una nación y que conforman un Estado. Entonces ahí mismo radican las diferencias. El Estado pues es esa comunidad organizada con unas normas, con un sistema de gobierno. El gobierno es la forma en que se gobiernan esa nación o ese Estado, y la nación es simplemente el hecho donde uno vive, donde uno es ciudadano, donde uno desarrolla sus ejercicios económicos o su profesión. Un ejemplo de cómo una nación no significa que sea un Estado. Hablamos, por ejemplo, del Estado palestino. No es una nación porque no tiene un territorio. El Estado palestino es la franja de Gaza que siempre ha estado en disputa entre Israel y Palestina misma, que ese territorio pertenece a Israel, y Palestina, que es una nación, que es un grupo de personas, que es un pueblo, ¿sí?, ha tratado de hacerse a él, pero él no tiene territorio, él no tiene como tal, el Estado palestino no tiene territorio. Entonces es un ejemplo de una diferencia entre lo que es Estado y lo que es nación. Entonces, hay un Estado que no tiene territorio, en cambio la nación sí significa que es el lugar donde uno nació, uno está ocupando un territorio con una organización política y eso, pero puede que ese no sea totalmente un Estado. Entonces hay unas diferencias cruciales y ese es un ejemplo de qué es una nación y qué puede ser un Estado. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es la actividad encaminada a tomar determinaciones dentro de un grupo de personas, en una comunidad, en un pueblo, en una nación, en un estado. Solo que últimamente se ha visto erosionada esa concepción política, esa concepción de la participación en política. Simplemente en Colombia, por ejemplo, significa para mucha gente la actividad encaminada a obtener el poder. Y cuando hablan de políticos o de política, hablan de corrupción, hablan de los medios más sucios de llegar al poder. Y es por una concepción que se tiene de muchas personas, no solo en el Estado colombiano, no solo en Colombia, sino en otros países, de una malinterpretación que se hizo del libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en donde hablaba de las formas ilegales de llegar al poder. ¿Sí? Entonces no importaban los medios, pero lo importante era llegar al poder. Él dice en su libro El Principito. Entonces de ahí se desprende que muchos de los políticos actuales, de quienes ejercen la política actualmente, que hacen participación en política, lo malentienden y no les importa cómo llegar, los medios por los cuales llegar al poder, así sea por medio de la corrupción. Entonces esa es más o menos. Y la democracia sí es la forma de ejercer, ¿sí?, la política, pero la democracia es la participación del pueblo como tal en las decisiones políticas, en elegir y ser elegido, en elegir a sus gobernantes, en elegir la forma de cómo los deben gobernar y en elegir las normas que lo deben gobernar. Es decir, de participación en política es cuando uno participa en una constituyente para poder determinar su constitución política de su país. Entonces todo eso es participación en política. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, como ya lo dije, pero hay que definir primero la palabra política. La palabra política viene de la raíz griega polis, que significa ciudad, que significa pueblo, que significa ciudadano. Y la política como tal, definida como lo definían los griegos, debía ser el servicio a favor del pueblo, de solucionarle sus problemas que tiene. Debía ser así. Pero aquí la política, como lo dije antes, es utilizada un término para llegar al poder. Es una actividad que se desarrolla por ciertas personas, generalmente para llegar al poder.
Pero hay otras políticas, que por ejemplo políticas de Estado, políticas públicas, como la política en salud, la política en educación, la política pública en las finanzas del Estado, todo eso son políticas. Pero en sí la palabra que más se utiliza de política es la de no importa los medios para llegar al poder. Aquí en Colombia es utilizada así, por eso siempre que hablamos de política o de políticos hablamos mal, porque pensamos que todo el mundo utiliza la política es para llegar al poder. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué elementos compone la cultura política? Bueno, la cultura política está compuesta por unos elementos que serían los cognitivos, los afectivos y los evaluativos. Una cultura política es un conjunto de creencias, de ideales, pues a veces se transmiten de generación en generación, pero el caso que les he explicado aquí respecto de la política, sobre todo en Colombia, que es el ejemplo que he puesto, no se da, ya que si eso fuera cierto, que se transmiten de generación en generación, pues la política se ejercería como se hacía hace muchos años, con ética, con valores, con principios, que en la actualidad no se hace. Por eso esos elementos, como digo, que son las creencias, los ideales, las costumbres y todos estos elementos, pues no se dan en el caso de la cultura política en Colombia. Pues en algunos casos, que personas que hacen la cultura con estos principios, con estas costumbres decentes de hacer la política, pues se da, pero en otros no. Y pues algunos elementos pues son los cognitivos, que es el conocimiento concreto que se tiene del pueblo, de las gentes, de las costumbres, de esa cultura. Los afectivos, pues que son los sentimientos que se tienen por ese pueblo, por esas costumbres. Y los evaluativos, que se fundan en el conocimiento de los asuntos políticos o de los asuntos gubernamentales de un pueblo. Pero en sí, la cultura política encierra muchos elementos, como por ejemplo la participación democrática, que en nuestra Constitución del 91 fue plasmado más ampliamente, esa participación de la ciudadanía en todas las quehaceres y en todas las decisiones que se deben tomar gubernamentalmente en el pueblo colombiano, pues ya se puede hacer, porque ese es un derecho que se tiene en la Constitución del 91 de nuestra nación colombiana. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, primero que todo hay que definir también qué es un ciudadano en Colombia. Una persona ciudadana en Colombia es una persona mayor de edad, que sea nacional, es que sea nacido en Colombia o que sea extranjero o de padres colombianos pero nacido en el extranjero, pero que haya sido nacionalizado en Colombia. Entonces le da el derecho a ser ciudadano y a tener una cantidad de derechos y deberes también, ¿no? Lo más importante para poder obtener los derechos es tener los deberes. Y esos son unos elementos muy importantes del ser ciudadano, que se tienen unos deberes y que se tienen unos derechos. En mis cátedras de derechos humanos casi siempre comienzo en la primera clase, en la primera sesión que tengamos como tutor o como docente, con una frase que yo siempre he dicho, que eso evitaría muchas guerras y evitaría muchas confrontaciones entre las personas, entre las naciones, entre los pueblos y entre las comunidades. Y es que los derechos de uno llegan hasta donde comienzan los de los demás. Si ese precepto se respetara siempre, los ciudadanos en todo el mundo nunca tendríamos problemas con nadie, ni habría guerras, ni habría enfrentamientos, ni confrontaciones. Por eso el ser ciudadano tiene unos deberes, por ejemplo, respetar las normas, que es ese principio que les acabo de decir a ustedes. Difundir, respetar y difundir los derechos humanos. Si no conocemos los derechos humanos, los estamos irrespetando y con eso estamos afectando a una persona, entonces no somos unos buenos ciudadanos. Respetar las autoridades, que aquí casi ya no se hace. Ejercer, ¿sí?, ese derecho político que tenemos. Es un deber, no es si lo quiero hacer. Ejercer ese derecho político que tengo a ser elegido y a elegir. Porque si usted no elige, si no ayuda a elegir a quienes cree que son los más dignos y los más sabios para poder dirigir un Estado, pues está permitiendo que otras personas ejerzan el derecho por usted y que elijan a los peores. Entonces, y los derechos pues son todas las libertades que la
la Convención de los Derechos Humanos tiene para las personas: libertades económicas, poder tener bienes, la libertad de expresión, la libertad de religión o credo religioso. Todas estas libertades son nuestros derechos que tenemos como ciudadanos, pero como les digo, primero tenemos que cumplir unos deberes para poder acceder a nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias por su entrevista, fue muy colaborativa y que tenga buen día. Gracias, Tatiana, por haberme tenido en cuenta para su entrevista.